Hola, en este video vamos a trabajar la parte de potencia para el eje de números de la prueba de transición. Lo primero va a ser la definición de potencia. La definición de potencia, recordemos que A en este caso sería la base de la potencia y N sería el exponente. Se define como una multiplicación reiterada tantas veces de la base, tantas veces como lo indica el exponente. En este caso, como A es la base, se multiplica A tantas veces como lo indica el exponente, n veces. Por ejemplo, si tenemos 4 elevado a 3, significa 3 veces multiplicar 4. 4 por 4 por 4 es 64. 5 elevado a 2 sería 2 veces 5, 5 por 5, 25. 3 medios elevado a 4 sería 4 veces 3 medios. Recordemos que en el caso de las fracciones, la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador, así que sería 3 por 3 por 3 por 3, quedaría 81, y 2 por 2 por 2 por 2 quedaría 16. 0,1 elevado a 5 implicaría 5 veces 0,1. Al multiplicar esto nos da 0,00001. Menos 2 elevado a 4 es 4 veces menos 2. Aquí hay que tener una salvedad. El paréntesis nos va a indicar todo lo que está incluido en la potencia. Si no hay paréntesis, solo el último valor es el que se corresponde al exponente. En este caso, menos 2 está completamente entre paréntesis elevado a 4, así que el menos 2 es el que se multiplica 4 veces, dándonos 16 positivo, recordando la regla de los signos. Menos por menos es más por menos menos, y menos por menos es más. Pero si no tuviese el paréntesis, como en este caso, el menos no estaría incluido en la potencia, solamente el 2 estaría elevado a 4. Por lo tanto, 2 elevado a 4 sería 2 por 2 por 2 por 2, que es 16, y el negativo se conservaría hasta el resultado final. ¿Ves que es diferente? Así que hay que tener cuidado con los paréntesis. Algo similar pasaría con la fracción. Si no estuviera el paréntesis, solo el numerador estaría afectado a la potencia. El denominador no, y sería en este caso, si hubiese sido 3 medios elevado a 4 sin paréntesis, nos habría dado 81, pero dividido en 2 nada más. Trucos varios para calcular potencias. Como primera recomendación, yo te aconsejaría aprenderte las potencias de 2, 3 y 5, ¿sí? Aprenderlas de memoria. Es una forma de poder visualizar más fácilmente algunas cosas. Aquí están lo que yo considero que es lo que deberías aprenderte, reconociendo que 2 elevado a 1 es 2, 3 elevado a 1 es 3 y 5 elevado a 1 es 5. Estaría la potencia de elevado a 2, que es 4, potencia elevado a 3, 2 elevado a 3 que sería 8, 2 elevado a 4 16, 2 elevado a 5 32, 2 elevado a 6 64, y así sucesivamente. La del 3, con que te la sepas hasta el 3 elevado a 6, suficiente. El 5, con que te lo sepas hasta 5 elevado a 4, suficiente. ¿Cuál es la idea de esto? Es poder calcular rápidamente, bueno, no calcular, sino saber el resultado rápidamente de una potencia. No sé, 2 elevado a 8, 256. 5 elevado a 4, 625. Pero también nos sirve para otras dos cosas. Una es para reconocer que si tengo un número lo puedo escribir como una potencia. Por ejemplo, si me dicen a mí 128, saber que eso es 2 elevado a 7. Si me dicen 243, bueno, eso es 3 elevado a 5. ¿Sí? Reconocerlo rápidamente, ¿por qué? Porque vamos después a ver lo que son los logaritmos, las raíces, y eso nos va a ayudar bastante a poder reconocer los resultados en realidad, porque están todas relacionadas. Y también para las ecuaciones exponenciales, donde tenemos que reconocer una base común entre varios números, es bueno sabértela, porque tú ves que en una ecuación está, por ejemplo, el 64, el 256 y el 8, bueno, la base común es el 2, rápidamente. Y si tienes una ecuación que tiene el 27 y el 243, decir, la base es 3. La idea es poder simplificar un poquito ese tipo de visualización. Otro truco es para las potencias decimales de la forma 0,0 algo o un número al final, ¿sí? Por ejemplo, 0,03 a la cuarta, 0,2 a la séptima, 0,05 al cubo. Este truco es súper cool y te va a servir para calcular estas potencias rápidamente, ¿sí?
¿Cuál es la base de esto? Es que en vez de estar multiplicando 0,03 por 0,03 por 0,03 por 0,03, lo que vamos a ocupar es la definición de cómo se hace la multiplicación. En la multiplicación de decimales lo que hacemos al final es contar la cantidad de decimales que tenemos en ambos números y sumarla. Bueno, en este caso van a ser 4 números con la misma cantidad, entonces yo voy a saber que el número final va a tener ¿cuántos números? Bueno, 0,3 son 2 números aquí, 4 veces, entonces voy a multiplicar 2 por 4 es 8, así que nuestro resultado va a tener 8 decimales. Así que va a ser de la forma 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 números. ¿Sí? Ahora, ¿qué números van aquí? Fácil, tomo el último número y lo elevo a 4. 3 elevado a 4 es 81. Ese 81 va hasta aquí al final. 81 y lo demás se rellena con ceros. Y ¡pum! Ya tenemos el resultado. ¿Ven que era súper cool? Veamos otro ejemplo. 0,2 elevado a 7. Este tiene solo un decimal después de la coma, por lo tanto sería 1 por 7, 7. Significa que va a ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números. Luego elevo 2 elevado a 7 es 128. Así que lo pongo aquí al final en las últimas cifras, 128, y lo demás se rellena con ceros. Y terminamos. Buen truco, ¿no? ¿No les parece buen truco? Y por último 0,05 elevado a 3. Este tiene dos números después de la coma. 2 por 3 es 6, así que va a ser 0,1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 elevado a 3 es 125, lo pongo hasta el final y lo demás lo relleno con ceros. Y ya, para que no estén multiplicando ahí paso por paso, porque es exactamente lo mismo. Y un último truco, aunque no es tan truco en realidad, es para las potencias de base negativa. Si el exponente de la potencia con base negativa es par, entonces el resultado es positivo, y si el exponente es impar, el resultado es negativo. Es bien simple, solo me fijo en el exponente. Si es impar, entonces el resultado va a ser negativo, y si es par, como en este caso, el resultado va a ser positivo. En este caso es impar, así que va a ser negativo. Y calculo la potencia como si fuera positiva. 2 elevado a 5, 32, así que sería menos 32. 7 elevado a 2 es 49, así que sería 49 positivo. 6 elevado a 3 sería 216. Así que ahí está. Terminado. ¿Sí? Es como para simplificar un poquito las cosas nada más. Esto es una propiedad, no es un truco en realidad, pero es una propiedad entre comillas, porque realmente lo que hacemos es sacar por deducción cómo va la regla de los signos, nada más. Espero que les hayan servido estos truquitos. Veamos las propiedades de potencias. Las primeras son bastante triviales, pero es bueno recordarlas. Todo número elevado a 0 da 1, ¿sí? No importa el número, excepto el 0. No importa el número, va elevado a 0 da 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Esta propiedad casi siempre la usamos al revés. Si no tiene exponente, quiere decir que el exponente es 1. 0 elevado a cualquier número da 0, excepto el 0 obviamente. Es un poco obvia. 1 elevado a cualquier número da 1, porque la tabla del 1 siempre es 1 por 1, siempre es 1. Y realmente de aquí hacia abajo comienzan las propiedades reales de las potencias. La primera dice que si tengo una potencia de una potencia, entonces puedo resolverlo como una sola potencia y multiplico los exponentes. Es decir, conservo la base y multiplico los exponentes. Aquí no importa cuántas potencias tengamos hacia arriba, ¿sí? Si son potencias de una potencia, se multiplican los exponentes. Luego tenemos dos que son de multiplicación de potencias. La multiplicación de potencias solo es válida cuando tenemos algo que sea igual. O la base es igual o el exponente es igual. Si ninguna de las dos es igual, entonces no hay de otra que resolver cada una de las potencias y luego multiplicar.
Pero si las bases son iguales, se conserva la base y se suman los exponentes. Y si los exponentes son iguales, se conserva el exponente y se multiplican las bases. Algo similar pasa con la división. Solo se puede hacer si las bases son iguales o los exponentes son iguales. Si las bases son iguales, conservo la base, pero resto los exponentes. Y si las bases son distintas y el exponente es igual, conservo el exponente y divido las bases. Y por último, lo que pasa cuando tenemos un exponente negativo. Un exponente negativo lo que hace es convertir la base en el inverso multiplicativo de la base. Es decir, si es a elevado a un número negativo, esto va a invertir el número. Si esto tuviera un 1 aquí abajo, sería 1 dividido en a elevado al exponente positivo. Lo invierte, ¿sí? Lo mismo pasa con una fracción. Si está elevado a un número negativo, va a invertir la fracción y la va a elevar al exponente positivo. En el caso de un número entero, lo que pasa es que como el numerador es 1, también lo podemos escribir como 1 sobre el número elevado a la potencia positiva. Cualquiera de esos casos va a funcionar igual. Veamos en qué se ocupan este tipo de propiedades, porque la idea es obviamente ver qué se hace con ellas. Aquí tengo varios ejemplos y lo vamos a hacer muy rápido. ¿Sí? Aquí tengo, esta es lo que les decía yo de la trampa. Aquí tenemos 1/3 más 4 elevado a 8 elevado a 0. Cuando tenemos 1 elevado a 0, no se preocupen de lo que haya que hacer aquí adentro. La mayoría de la gente llega, mira y empieza a resolver esta operación y no es necesario. Todo número elevado a 0, excepto el 0, siempre va a dar 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2 y terminamos el ejercicio. En este tenemos una suma de potencias. No hay ninguna propiedad para la suma de potencias, ¿sí? Si las potencias fueran iguales, quizás podríamos sacar un factor común, pero en este caso las potencias son distintas, ¿sí? Así que tampoco podemos hacer eso. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, resolver cada potencia. Menos 3 elevado a 1 es menos 3, más menos 3 elevado a 4. Como es par, va a quedar positivo, y 3 elevado a 4 es 81. 81 más menos 3 sería 78. Positivo y ya terminamos. Siguiente, aquí tenemos multiplicación de potencias. La multiplicación de potencias se da solo en dos situaciones. Recuerden que o las bases son iguales o los exponentes son iguales, ¿sí? En este caso tenemos tres bases distintas, por lo tanto no voy a ocupar la primera, vamos a ocupar la segunda. Estas dos tienen el mismo exponente. Conservo el exponente y multiplico las bases. 2 por 3 me daría 6 elevado a 4. Y eso por 6 elevado a 2 ahora sí tienen la misma base. Así que conservo la base y sumo los exponentes. 4 más 2, 6. 6 elevado a 6. No es necesario que resolvamos la potencia, lo importante es dejarlo como una sola potencia. Veamos este ejercicio. 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2 elevado a menos 1, dividido en 3 elevado a 2 dividido en 3 elevado a menos 5. Ok, vamos por partes. Voy a resolver primero esta potencia de una potencia. Tengo 3 elevado a 4 por, y aquí conservo la base, y en la potencia de una potencia se conserva la base y se multiplican los exponentes. 2 por menos 1, menos 2. Abajo tengo una división, así que voy a aprovechar de hacerla. Es una división de potencias de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. Es decir, sería 3 elevado a 2 menos 5. ¿Sí? Recordemos que la resta es una suma por el inverso aditivo, por lo tanto sería 2 más 5 positivo, por lo tanto nos daría 3 elevado a 7. Ahora resuelvo la multiplicación arriba. Dice, es una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. 4 más menos 2 sería 2 positivo, dividido en 3 elevado a 7. Y por último resolvemos esta división de potencias de igual base. Conservo la base, resto los exponentes. 2
menos 7 sería menos 5, ¿sí? Y si lo queremos dejar más estético y más bonito, esto sería lo mismo que 1/3 elevado a 5 positivo, o lo que es lo mismo 1 sobre 3 elevado a 5. Aquí es indistinto, cualquiera que quieran dejar como resultado, así como acá o acá, da lo mismo, ¿sí? En el caso de la prueba de transición tienen que ver cuáles son las respuestas que nos da el ejercicio. En este ejemplo tenemos una suma de potencias. Ya les había dicho aquí que no hay propiedad que me permita hacer una suma de potencias, pero son potencias iguales. Entonces aquí lo que voy a hacer es sacar un factor común con la potencia completa, 3 elevado a 4. Y 3 elevado a 4 multiplicado por ¿cuánto me da 3 elevado a 4? Es muy fácil porque es por 1. 1 por cualquier número me da el mismo número. Aquí sería 3 elevado a 4 por ¿cuánto me da 3 elevado a 4? También es 1. Y por último también es 1. Si sumamos nos quedaría 3 elevado a 4 por 3. Y recordemos que si el número no tiene exponente, como en este caso, entonces significa que está elevado a 1. Por lo tanto aquí está elevado a 1 y es una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 4 más 1, 5. Y por último aquí tenemos un ejercicio donde podemos trabajar esta propiedad como fracción. En este caso, si tengo una fracción elevada a un número negativo, la puedo invertir, me quedaría 5 dividido en 1, que el 1 no se anota aquí abajo, elevado a 3 positivo, por 5 elevado a 8, ahí ya tendríamos igual base, conservo la base y sumo los exponentes, 3 más 8, 11 y terminamos el ejercicio. Obviamente hay que aprenderse las propiedades, no hay de otra. Pero si se fijas, la que más usamos fue multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base, sumamos los exponentes, ¿sí? Fue la que más usamos, así que esa que no se te olvide jamás. Potencias con letras. Vamos a hacer algunos ejemplos con letras para que los trabajemos, no tanto porque queramos meternos en la parte de álgebra todavía, pero la idea es que podamos reconocer que las propiedades de potencia se aplican en letras y números, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo una potencia que igual podría haber sido 2 elevado a n más 1 dividido en 2 elevado a n por 2, o sea, no importan tanto que sean letras porque al final el procedimiento es el mismo. Donde tengo una multiplicación de potencias de igual base y luego una división de potencias de igual base. Entonces voy a dejar mi numerador tal cual y vamos a resolver esto. Recordemos que si no tiene exponente 1. Por lo tanto aquí tendríamos la base y sumamos los exponentes. Letras y números no se pueden sumar, así que se dejan expresados nada más n más 1. Y aquí tenemos la división de un número por el mismo número. Es decir, es lo mismo que si tuviéramos 2 dividido en 2 o 5 dividido en 5 o 27 dividido en 27, da lo mismo. Todos estos, el resultado siempre es 1. Por lo tanto, ya resolvimos el ejercicio. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tengo una multiplicación de 3 potencias con base numérica, pero el exponente tiene letras. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ver que vamos a tener que utilizar las propiedades, pero al revés. ¿Sí? Si tengo una resta de exponente, ¿qué operación tuve que hacer? ¿Sí? Recordemos que cuando se divide en potencias de igual base, se conserva la base y se resta el exponente. Por lo tanto, esto representa una división de potencias de igual base, es decir, 6 elevado a n dividido en 6 elevado a 2, para que al final me quede 6 elevado a n menos 2. Lo mismo voy a hacer con esto. La multiplicación de potencias de igual base, conservas la base y sumas los exponentes, así que esto es una multiplicación de 3 elevado a n por 3 elevado a 2, porque al multiplicar me quedaría n más 2 por 2 elevado a 2. Y aquí vamos a tratar de trabajar con lo que tengamos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, que estos dos tienen el mismo exponente y estos dos de acá, voy a
lo voy a anotar con otro color para que se entienda mejor. Tenemos estos dos, incluso con este tenemos el mismo exponente, y en estos dos tenemos también el mismo exponente. Entonces vamos a trabajar con multiplicación del mismo exponente. Para esto, ¿qué nos quedaría? 6 elevado a n por 3 elevado a n, conservo el exponente y multiplico 6 por 3, 18, por 3 en la multiplicación de potencias de igual exponente, 3 por 2 es 6, elevado a 2, y esto está dividido por 6 elevado a 2. Como son iguales las potencias, puedo simplificar y me quedaría que esto es 18 elevado a n, y se acabó. Veamos un último ejemplo. Cuando las bases son letras y los exponentes son numéricos, podemos trabajar igual las potencias. Números con números y letras de igual base por letras de igual base. 9 dividido en 3 es 3. Y aquí a está elevado a 3, aquí a no tiene exponente, por lo tanto tiene exponente 1. Y como es división, se restan los exponentes. 3 menos 1 sería a elevado a 2. Luego con el b hacemos lo mismo, conservo la base y resto los exponentes. 5 menos menos 2, 5 menos menos 2, recordemos que eso sería 5 más 2 positivo, que sería elevado a 7. Y por último c, 2 menos 3 sería elevado a menos 1. Y ahí estaría hecho el ejercicio. Ahora, si quisieras avanzar un poco más, podríamos trabajar este negativo y nos quedaría 3 al cuadrado por elevado a 7 dividido en c elevado a 1 positivo. Y ahí terminaría. Vamos a continuar y vamos a ver lo último, que son las ecuaciones exponenciales. Para las ecuaciones exponenciales vamos a tomar no es un acuerdo, es una propiedad. La propiedad dice que si dos potencias son iguales y tienen la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Esa es la base para poder resolver ecuaciones exponenciales simples, sin logaritmos, ¿sí? En este caso es lo que vamos a hacer. Y aquí es donde otra vez vamos a utilizar lo que te decía de sabernos las potencias de 2, 3 y 5, que son las que más se utilizan para esto, ¿sí? Son pocas veces las que ocupamos otro número, por eso es que les digo que conviene sabérselas. En este caso, por ejemplo, tengo 16 y 4, y yo debería reconocer que inmediatamente son potencias de 2. También son potencias de 4, pero yo siempre recomiendo trabajar con la más pequeña, ¿ok? Entonces, 16 es lo mismo que 2 elevado a 4, y 4 es lo mismo que 2 elevado a 2. Entonces voy a ocupar la propiedad de potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. 4 por 3 es 12x, y aquí sería lo mismo, aquí se multiplica por ambos números, sí, por la x y por el menos 1. 2 por x sería 2x y 2 por menos 1, menos 2. Y aquí llegamos a este nivel. Tengo dos potencias que tienen la misma base y son iguales, ¿sí? Si es así, entonces los exponentes tienen que ser iguales. 12x tiene que ser igual con 2x menos 2. Y esta es una ecuación lineal simple, por lo tanto solamente tenemos que restar 2x para que me queden 10x aquí igual a menos 2, porque al restar 2x menos 2x es 0. Y luego vamos a dividir entre 10 para que me quede que x es igual a menos 2 décimos. Esto se puede simplificar, se divide entre 2, sería menos 1 quinto. Y ese sería el valor de x para nuestra ecuación. Y ya se acabó el ejercicio. Veamos esta. Otra vez, la misma idea. Pero aquí tengo un 1 entre medio, un 1 sobre 64 y un 2. Pero lo primero que tú tienes que mirar es los números y ver qué potencias vas a ocupar, qué base va a ser la común. Y en este caso 2 y 64 la base común es 2. Por lo tanto esto es 2 elevado a x. 64 es 2 elevado a 6. Pero como está de la forma 1 sobre 64 es menos 6. ¿Sí?
siempre que esté de la forma 1 sobre una potencia, es lo mismo que la potencia negativa. Y esto es igual a 1, pero el 1 también se puede escribir como una potencia de 2, como 2 elevado a 0. Recordemos que todo número elevado a 0 da 1, así que siempre que encuentres un 1, la base que hayas elegido elevado a 0 nos va a dar eso. Utilizamos multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. X más menos 6 sería x menos 6, y esto sigue siendo 2 elevado a 0. Llegamos al punto donde tengo dos potencias con la misma base que son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto x menos 6 tiene que ser igual a 0. Voy a sumar 6 en ambos lados, me queda que x es igual a 6 positivo y por lo tanto ya tenemos el valor de x. Veamos este último ejemplo, que pareciera ser más complejo y más horrible, o sea, porque tiene fracciones, pero no es tanto. Vemos que aquí las bases que tenemos son menos 3, 9, 81, 3. Yo casi siempre no miro si tiene un 1 aquí arriba, solo va a ser negativo, así que no es tanto el problema. Así que la base común en este caso es 3. Caso con el menos 3, no te preocupes tanto porque está elevado a un número par. Y dijimos que si está elevado a un número par, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, es lo mismo que 3 elevado a 2x. ¿Sí? 9 es lo mismo que 3 elevado a 2, pero como está de la forma 1 sobre 9, va a ser menos 2. 81 es 3 elevado a 4. Y 1/3 es lo mismo que 3 elevado a menos 1. Y eso está elevado a menos x. Y aquí está dividido. Resuelvo la potencia de una potencia, aunque puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. La multiplicación de potencia de igual base, aquí nos quedaría, se conserva la base y se suman los exponentes. 2x más menos 2 sería 2x menos 2. Y aquí tenemos 3 elevado a 4 dividido en 3, potencia de una potencia, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Menos 1 por menos x es x positivo. Sería 3 elevado a 2x menos 2 igual a... Conservo la base, división de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. 4 menos x, bueno, 4 menos x, porque no se puede restar números y letras, así que ahí queda. Llegamos al punto donde tenemos potencias iguales con la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. 2x menos 2 tiene que ser igual a 4 menos x. Y resolvemos esto. Para hacer eso vamos a sumar x a ambos lados de la igualdad y vamos a sumar 2. Si sumamos x, 2x más x serían 3x. Menos 2 más 2 es 0, así que no queda nada ahí. 4 más 2 es 6 y menos x más x es 0. Así que faltaría dividir entre 3. 3 dividido en 3 es 1, así que me quedaría una x. Y 6 dividido en 3 es 2. Así que ahí tenemos el valor de x. No parece ser tan horrible. Espero que lo hayan entendido. Y por último, creo que lo más importante del video es ver ejemplos de la prueba de transición y la PSU donde se utilizan las potencias. Este ejercicio es el 8 de la prueba de transición 2021 y dice así: si 3 elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q con m y b números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1 todo elevado a menos 1? Ok, para este ejercicio hay que empezar desde el resultado. Tengo 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1, todo esto elevado a menos 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando trabajamos con las potencias con letras, ¿sí? Si tengo una suma en el exponente, quiere decir que esto es una multiplicación de potencias de igual base. Sería 3 elevado a m por 3 elevado a 1 por 8 elevado a b por 8 elevado a 1, todo esto elevado a menos 1. Pero sabemos que 3 elevado a m es lo mismo que p. Y 3 elevado a 1 es 3 nada más. 8 elevado a b y 8 elevado a 1 es 8. Todo esto está elevado a menos 1. Voy a multiplicar números por números, que sería 3 por 8, 24, y letras por letras, que sería PQ.
elevado a menos 1. Entonces voy a realizar la operación cuando es un exponente negativo. Nos quedaría 1 sobre 24pq elevado a 1, pero elevar a 1 es del mismo número, así que este sería nuestro resultado, 1 sobre 24pq, que es la alternativa B. Este es el ejercicio 6 de la PSU 2020. Dice 2 elevado a A por 2 elevado a B por 2 elevado a C es 256. ¿Cuál es el promedio entre A, B y C? Ok, es un promedio, pero yo sé que saben sacar el promedio. ¿Cómo vamos a sacar el promedio? Tengo que 2 elevado a A por 2 elevado a B por 2 elevado a C me da 256. ¿Se acuerdan del 256? Es lo mismo que 2 elevado a 8. ¿Sí? Y esto es una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, como las bases son iguales y las potencias son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, así que A más B más C es igual a 8. ¿Y cómo es que se sacaba el promedio entre tres números? Bueno, se suman los tres números, el promedio sería la suma de los tres números dividido en la cantidad de números que tenemos. Y ya sabemos que A más B más C es 8, así que esto sería 8 dividido en 3. Y ya tenemos el promedio, es la alternativa B. Vamos con el ejercicio 7 de la PSU 2020 también. Dice, cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. Si M es la población inicial de bacterias cuando se aplica el antibiótico, ¿qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas con n número par distinto de 0? Ok, vamos a analizar esta información. Primero tenemos M, que es la población inicial, ¿sí? Y dice que cada 2 horas, al paso de 2 horas, se reduce un tercio de la población, es decir, se multiplica por un tercio. Porque se disminuye a la tercera parte. Y la tercera parte de M es un tercio de M, ¿sí? Y luego, si pasan 2 horas más, esto se va a reducir un tercio. Así que sería un tercio por un tercio de M. Y si pasaran 2 horas más, sería un tercio de lo que está anterior, que sería un tercio de un tercio de M. Y así sucesivamente. Yo creo que ya ahí con eso lo podemos entender. Lo que sí voy a ver es que esta es una reducción, esta es la segunda reducción y esta es la tercera reducción, ¿sí? Ahora nos dice que necesitamos saber la cantidad de bacterias que habrá en el organismo al cabo de n horas, ¿sí? N es el número de horas, pero como es cada 2 horas, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que se va a reducir en realidad va a ser n medios, ¿sí? La mitad, porque lo vamos a dividir por la cantidad de 2 horas, ¿sí? Entonces serían n medio veces que se va a reducir nuestra muestra de bacterias, ¿sí? N medio veces. Y si se fijan, la cantidad de veces que se reduce es la misma que la cantidad de un tercio que tenemos. En la primera tenemos solo un tercio, en la segunda tenemos 2 un tercios y en la tercera tenemos 3 un tercios, ¿sí? Por lo tanto, en n medio veces vamos a tener un tercio n medio veces, o sea, un tercio multiplicado por sí mismo n medio veces, y eso multiplicado por m. Esa sería la expresión. Ahora, si la miramos así, no aparece, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunos arreglos en esta expresión para que vean. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Podemos hacer dos cambios. Una, n medios, en vez de ponerlo como fracción, ponerlo como decimal. Y sería m por un tercio. Un medio es lo mismo que 0,5 n.
y vemos si está esa expresión. Hoy esa se parece, pero tiene un menos en vez de una multiplicación, así que todavía no está. ¿Sí? Esta también se parece, pero no tiene n medio, sino n nada más, así que tampoco es. Y lo otro que podríamos hacer es que esta potencia positiva la podemos pasar a una potencia negativa, es decir, m sería multiplicado por este número, pero a la inversa, ¿sí? Sería 3 dividido en 1, que es 1, pero con exponente negativo. Y al parecer esa sí está, es la alternativa E. Y listo. Ejercicio 9 de la PSU 2020. Sean m y n números enteros, se puede determinar el valor de 3 elevado a n al cuadrado menos m al cuadrado. Bueno, se puede determinar que este valor es igual a 81, sí. Ok. 3 elevado a 80, bueno, ¿a cuánto me da 81? Es bueno saberse las potencias de 3. 3 elevado a n al cuadrado menos m al cuadrado es igual a 3 elevado a 4. ¿Sí? Iguales potencias con la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. N al cuadrado menos m al cuadrado es igual a 4. Bueno, aquí hay un conocimiento adicional que deberíamos tener, que es que esto es una diferencia de cuadrados y por lo tanto se factoriza como una suma por su diferencia, como n más m por n menos n. ¿Ok? Y esto es lo que tendría que pasar para que yo pudiese saber realmente qué es 81. Que n más m por n menos m es igual a 4. O sea, tengo que saber el valor de n más m y el valor de n menos m. Entonces analicemos nuestras opciones. Opción 1. Me dice que n menos m es igual a 2. Oh, genial, tengo n menos m, pero no tengo n más m. Así que no es suficiente para poder sacar este cálculo. ¿Sí? Entonces la 1 por sí sola no va a ser. Y cada una por sí sola tampoco. ¿Sí? Las puedo eliminar de una vez. Analicemos la segunda opción. Dice 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m es igual a 9. ¿Sí? División de potencias de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. N menos m sería más m es igual, 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. Por lo tanto, como son bases iguales, los exponentes tienen que ser iguales. N más m es igual a 2. Y otra vez tengo el valor de n más m, pero no tengo el de n menos m, así que la 2 por sí sola tampoco me permite calcular. Pero si juntamos que n más m menos m es 2 y que n más m es 2, entonces sí puedo calcular, porque 2 y 2 sí me da el 4. Por lo tanto, ambas juntas me permiten hacer este cálculo. Ejercicio 7, PSU 2020. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a p elevado a n menos m menos 1 elevado a 2? Con p distinto de 0. Ok. Potencia de una potencia. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Sería 2n menos 2m menos 2. Aquí tenemos una resta de exponentes, por lo tanto tenemos una división de potencias de igual base. Podría ser p elevado a 2n dividido, tendríamos que escribirlo como p elevado a 2n menos 2m más 2, porque ahí sería el exponente. Si fuera esa resta sería p elevado a 2m más 2 aquí abajo. Y no hay ninguna que se parezca a eso, a la última, miren. Porque aquí sería p elevado a 2n dividido en p elevado, saco como factor común el 2 de m más 1 y obtengo esto. Ahí está. Esa es nuestra expresión. Ahora, ¿cuáles no podrían ser de inmediato para que la tengan? Nunca en ninguna las potencias quedan al cuadrado, así que esta jamás podría haber sido, ni mucho menos esa,
Esta también tiene 1 al cuadrado, olvídenlo, eso no puede ser. Y esa tampoco puede ser, incluso por descarte lo podríamos haber sacado. ¿Sí? No hay ninguna potencia de otra potencia que queden elevadas todavía, sino que se multiplican los exponentes. Así que ninguna de esas podría haber sido. ¿Ok? Veamos el ejercicio 8 de la PSU 2019. Dice, una patinadora se desliza sobre una superficie sostenida por pilares verticales, tal como se representa en la figura adjunta. La medida del pilar mayor, de mayor altura, es Q metros. Además, la superficie es simétrica con respecto al pilar P, y desde el pilar mayor hasta P, la altura de cada pilar es 2/3 de la altura del pilar anterior. Si la superficie se sostiene sobre n pilares con n un número impar, ¿a qué distancia del suelo se encuentra la patinadora cuando está sobre el pilar P? Ok, entonces lo que nos dicen es que de aquí hasta acá hay n pilares. Ok, entonces, y n es un número impar. Entonces, si tuviéramos 3 pilares nada más, sería Q, el pilar central, que sería 2/3 de Q, y por último, entonces si n fuera igual a 3, entonces el pilar central mediría 2/3 de Q, ¿sí? Sería el pilar P. Si fueran 5, si n fuera igual a 5, ¿qué pasaría? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Este pilar sería Q. Este de aquí mediría 2/3 de Q, y por lo tanto el central sería 2/3 por 2/3 de Q, o lo que es lo mismo, sería 2/3 elevado a 2 por Q. Si n fuera igual a 7, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares. El último sería Q. El siguiente sería 2/3 de Q. Luego tendríamos 2/3 de los 2/3 de Q. Y por último el P sería 2/3 de los 2/3 de los 2/3 de Q. Es decir, sería 2 elevado a 3 elevado a 3 por Q. 2/3 elevado a 3 por Q. Lo que tenemos que tratar de predecir ahora es que si son n pilares, sin saber cuánto es n, ¿cuál sería la expresión del pilar P? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver es qué relación hay entre el exponente de 2/3, que es lo único que va cambiando, y n. ¿Sí? ¿Cuál sería la relación entre n? O sea, si n es 3, el exponente es 1. Si n es 5, el exponente es 2. Y si n es 7, el exponente es 3. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en la cantidad de pilares que hay en cada lado de nuestra expresión. Si te fijas, en 3 hay un pilar antes que P. En 5 hay 2 pilares antes que P. Y en 7 hay 3 pilares antes que P. Por lo tanto, lo que estamos buscando es cómo calcular esa cantidad de pilares, ¿sí? Entonces, si te fijas, al dividir 3 entre 2, porque son 2 lados, nos quedaría 1,5. Sería como la parte entera. 5 dividido en 2 es 2,5, la parte entera. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ese número de forma exacta? Bueno, habría que ver, 1 es la mitad de quién. Es la mitad de 2. Son 2 pilares que quedan aparte, entonces la mitad es 1. En este caso son 2 pilares que quedan a cada lado, son 4 en total, la mitad es 2. Entonces este número en realidad va saliendo de la mitad de la diferencia. O sea, si te fijas, lo que queda alrededor de P es 3 menos 1, 5 menos 1, 7 menos 1. O sea, n menos 1. Y como es la mitad, sería dividido en 2.
3 menos 1 es 2, dividido en 2 me da 1. 5 menos 1 es 4, dividido en 2 me da 2. 7 menos 1 es 6, dividido en 2 me da 3. Por lo tanto, en n el pilar va a ser 2 tercios elevado a n menos 1 medios por q. ¿Sí? Ahora busquemos cuál sería la alternativa correcta. En este caso, no está como lo tengo aquí, pero está con la multiplicación al revés. Pero la multiplicación es conmutativa, por lo tanto da lo mismo. Así que la alternativa correcta sería la A. Q por 2 tercios elevado a n menos 1 medios. Ejercicio 2 de la PSU 2018. Este ejercicio es solamente de cálculo de potencias. Es una suma de dos potencias. Lo primero que vemos es que son potencias con exponente negativo. Por lo tanto, recordemos que una fracción elevada a un exponente negativo, una fracción cualquiera, se va a invertir y se va a elevar a un exponente positivo. ¿Ok? En este caso, un medio elevado a menos 2 sería 2 dividido en 1, el 1 no se anota, elevado a 2 positivo, más, aquí sería un tercio invertido, sería 3 elevado a 3 positivo. Como es una suma de potencias, no se puede utilizar alguna propiedad, hay que desarrollar las potencias y sumar. 2 elevado a 2 es 4 y 3 elevado a 3 es 27. ¿Ves que funciona aprender esos numeritos? Y 4 más 7 es 31, por lo tanto la alternativa A es la correcta. Veamos el ejercicio 7 de la PSU 2018. Dice: sea P un número racional tal que 0 es menor que P menor que 1 y N un número entero mayor que 0. De las siguientes opciones, ¿cuál representa el mayor número? Entonces tenemos que P es un número entre 0 y 1 y entonces estamos hablando de una fracción propia, es decir, P es de la forma A sobre B, donde A es menor que B. ¿Qué es lo que tienen de especial estos números en cuestión de potencias? Y es que si yo elevo A sobre B elevado a N, esto va a ser menor que A sobre B, es decir, contra más grande es el exponente, más pequeño es el número en realidad. Entonces, siendo que N fuera distinto de 1, claro. Así que le vamos a poner un igual ahí para que se cumpla. Entonces, contra más grande sea el exponente, más pequeño es el número en realidad. Entonces, esa es la particularidad. Y nos dicen en este caso que N es un número positivo porque es mayor que 0. ¿Sí? Es un entero mayor que 0. Entonces tenemos que ir comparando estos números para ver quién es el mayor. Así que aquí vamos a aplicar poco de potencias más sobre propiedades de números, que son de videos que vimos antes. Pero la idea es la misma. Tenemos que comparar P elevado a N con N por P elevado a N. Obviamente, si este es el mismo número que este, y aquí lo estoy multiplicando, ese va a ser mayor, el que esté multiplicado por el número. Eso pasa con cualquier cosa. Si yo tengo que 2 va a ser menor que cualquier número por 2. ¿Sí? Si lo estoy multiplicando por algo, este número se vuelve más grande. Por lo tanto, es mayor que el original. ¿Sí? Así que con eso podemos eliminar la alternativa A. Ahora voy a comparar B y C, N por P elevado a N, en comparación de P elevado a N más 1. Si el exponente es mayor, les dije, el número va a ser más pequeño. Por lo tanto, sigue siendo mayor N por P elevado a N. Así que eliminamos la alternativa C. Luego tenemos la D, vamos a comparar la B con la D, que sería P elevado a 2N. Igual, este exponente es mayor que este. Por lo tanto, este número es más pequeño, así que sigue siendo mayor el B. Y nos quedaría comparar N por P elevado a N en comparación de P más 1 elevado a N. Y aquí hay un cambio drástico porque este número, al sumarle 1, deja de estar en este intervalo. Cualquier número que esté entre 0 y 1, si le sumas 1, pasa a ser un número sobre 1. Por lo tanto, este ya no es propia.
y al elevarlo a n va a ser mucho mayor que p elevado a n, aunque esté multiplicado por n, porque si desarrolláramos esta expresión nos quedaría algo así como p elevado a n más n por p elevado a n menos 1 hasta llegar a más 1. Vamos a tener en elementos aquí. Entonces aquí vamos a irle sumando varias cosas más, por lo tanto este definitivamente es mayor. Así que la alternativa correcta sería la E. Y creo que eso era todo, así que nos vamos ya de este video. Espero que les haya servido y cualquier consulta, ya saben, me la pueden dejar aquí o en Instagram o en correo o en el medio que ustedes quieran. Nos vemos y que estén muy